Ya me dijo tu madre, le sale un gazpacho buenísimo, suave. Y chica, pues os vais muertos del Mercadona. Pobreta mi Qué madre. gracia tiene. ¿Qué pasó? Está preocupada por lo de esta mañana. Hostia, no te he preguntado cómo has quedado. Bien, dentro de... Bien. ¿Pero qué te han dicho? Bueno, ¿qué te han dicho? ¿Cuándo? Nada, he entrado al hospital, me han mandado a la sala de espera. Mm, He estado 1 minuto y me han llamado. mm, Alberto Rives, consulta No. X. Y nada, pues entro a la consulta, me veo a un enfermero y una enfermera. Trajeados hasta arriba, con una pantalla, con mascarilla, todo. Y nada, eso, me hacen firmar un par de cositas para el test, no sé qué. Y atento al test. Yo creía que me iban a pinchar en la sangre ¿Han dado el y pinchado? sacarlas. ¿No te han sacado sangre? No me han sacado sangre. Me han metido un palillo por la nariz Ah, pero bien. que yo no notaba que hacía así. Hasta el cerebro mínimo. Qué incómodo. Ah, pero una sensación malísima, malísima. Súper incómodo, súper... Pues nada, me lo han metido por los dos esto y después por la garganta. Ahí te ha costado menos, seguro. Ahí me ha costado menos. Que ha sido mirarle y decirle, a ver si me llamas. Claro, si te llama, Es que soy positivo. cada uno tienes la duda, ¿no? De no sabes si quieres que te llame o no te llame. Qué dicotomía, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ojalá ser positivo, pero ojalá ser negativo. Cari. No es un problema. Eres como un becerrito. Los becerros que te cogen en la teta de su madre y no la sueltan. Te pasa lo mismo. Te pongan un palo, te pongan lo que sea. Es como decir que yo tengo problema con el queso. Yo no tengo ningún problema con el queso. Para nada. ¿Yo tengo problema con el queso? Yo creo que no. Gracias. Hace bola, ¿eh?